Con esto sales con mucho menos viento que con el windsurf, digamos a partir de 8 nudos ya puedes ir rápido con esto, y usas una vela mucho más pequeña que la de windsurf, porque con esto pillas mucha más velocidad en la rueda, vas ahorrando energía cinética y se va acumulando energía, que es lo contrario del windsurf, donde vas frenando por el rozamiento con la tabla. Aquí vas mucho más rápido y te hace falta una vela más pequeña. Me llamo Lucas Chidiac, soy de Barcelona y me gusta hacer el windsurf y el windskate. Bueno, empecé con el windskate y al ver que la gente salía, cuando yo salía con esto, la gente iba al agua, me dije que quería probar en el agua también. Y ahora desde entonces hago los dos. Lo hacía aquí un socio que lo hacía con 81 años. Lo vi hacerlo un día y me pareció súper interesante, y este hombre que ya ha fallecido fue el que me enseñó a hacer windskate y aprendí mucho de él. Esto no existe, que yo sepa, no existe a la venta. Esto te compras una tabla tú de long y fabricas tú haciendo agujeros. Como es un skate, la dirección la manejas con el skate. Respecto al windsurf, que manejas la dirección con la vela también. Aquí la vela solo sirve para hacer velocidad en el windskate, mientras que en el windsurf, al poner la vela hacia atrás y hacia adelante, hace que la tabla gire. Entonces la dirección la manejas con la vela y aquí solo con la tabla. Entonces puedo maniobrar y girar mucho más fácilmente que en el windsurf. También en esto vas mucho más rápido que en el windsurf, con menor vela y menos viento, porque tienes menos rozamiento con el suelo y acumulas energía cinética en las ruedas. Otra diferencia es que la vela es mucho más pequeña que la de windsurf para poder maniobrar y girar, y diría que la diferencia más grande es que no cambias de lado cuando giras. Entonces yo me pongo en goofy con el viento viniendo aquí y yo voy hacia así delante, y luego cuando giro solo inclino un poco el pie delante, pero solo giro el torso, no me cambio los pies de lado y me quedo en switch stance porque soy goofy. Cambiarme al otro lado, aparte de que sería muy poco eficiente girar así mientras vas rápido, no es cómodo ponerte en tu stance la otra, es decir, yo ahora iría regular, que no se me da bien. Si eres goofy te tienes que quedar en goofy todo el rato. Te pones en goofy, giras y luego te quedas así, pero giras solo el torso, inclinas el pie delante un poco, lo abres, así. Pues la tabla he escogido un longboard cualquiera. Eso sí, tiene que tener bastante sitio para tus pies, que no salgan los dedos por fuera, y más o menos un longboard cualquiera, es decir, 90 centímetros, 1 metro. También que no sea demasiado largo, porque si no al girar tardarás mucho tiempo. Esto es el pie de mástil, que es la misma pieza que va en la tabla de windsurf, que se engancha a la vela, solo que aquí le pones tú la tuerca debajo. En el windsurf lo pones en la tabla. Y le hice un taladro con la broca de madera, aquí digamos a unos dedos del eje de delante, y le puse la tuerca. Bueno, compré el pie de mástil como es el que el de windsurf y le puse la tuerca aquí, como ya ves, llevo unos años aquí, porque esto no se quita, es decir, lo puedes poner y quitarlo, pero te arriesgas a que se salga. Entonces yo lo que hice es poner dos para asegurarme que se quede bien, y así se va solidificando con el tiempo y esto imposible sacarlo. Empecé solo con esto, y cuando ya voy mejorando de nivel quise empezar a hacer trucos y saltar. Entonces me compré 2 footstraps y también con la broca de madera, 4 agujeros, y con los tornillos se los puse aquí respectivamente. Los puse en medio para poder ir de los dos lados y para poder hacer trucos básicamente. Mi tamaño de vela es 4,8 metros cuadrados. Esto lo escoges en función de tu peso. Yo peso 80 kilos, entonces esta vela es ideal para hacer windskate, es decir, de vientos de 8 a 14 nudos de potencia. Cuanto más peses, más tienes que tener superficie de vela para tener más potencia. Entonces, si pesas 70 kilos bajarías a 4,5 o 4,4, si pesas 60 a 4 metros. Para desarrollar la vela, hazlo con la espalda al viento, porque si no haces con el viento delante se te la levanta. La pones recta
Entonces tu mástil, hay dos tipos de mástiles, hay RDM y SDM. RDM es Reduced Diameter Size, es decir que el diámetro sea más pequeño, y luego está SDM, Standard Diameter Size. Yo tengo RDM y para Windhead aconsejaría RDM porque es más ligero y más fácil de maniobrar. Abres las dos piezas. Y lo pones dentro. Lo vas empujando todo lo que puedas hasta que llegue el mástil al tope aquí. Entonces ahora falta un tensador para la parte de abajo. Es para que tenses la cuerda y no te hagas daño en la mano. Tienes que tener una extensión y poner los centímetros que te pide la vela. Entonces a mí me pide, mira, luz 414 centímetros. Mi mástil es de 400 centímetros, por lo que me faltan 15. Entonces pongo 15, que es lo que me pide. La última vuelta la pasas por la polea de arriba, la pasas por el agujero donde está el tensador, donde está la mordaza, enganchas el tensador y tensas. Y cuando ya esté tensado, lo bajas hacia dentro de la mordaza. Tiene que estar la polea casi tocando la base. Con lo que te queda, lo puedes poner aquí dentro, haces un par de vueltas al mástil y la última vuelta la haces por debajo, un nudo cualquiera. La bolsa según el viento, entonces cuando hay poco viento le dejas una bolsa bastante grande para que pueda pillar el viento más fácilmente. La bolsa te hace ir más rápido, ¿vale? Cuanto más viento tienes que dejarle menos bolsa y así no hay tanta bolsa y no puede pillar tanta velocidad. Eso te permite con una vela tener un intervalo más de viento. Aparte del skate que se conecta a la vela, lo pones aquí dentro y para que encaje bien tienes que apretar el botón aquí, ¿vale? Y mira bien que no se salga, muy importante, porque si se te sale cuando haces windskate, te has liado. Tiene que estar bien atado, ¿vale? Si apretas para sacarlo y para ponerlo también apretas. Tiene que hacer un clic, ¿vale? Y esto es listo. Entonces, la diferencia con el windsurf es que no tienes las líneas de arnés para colgarte, por lo que toda la fuerza que haces es con los brazos. Entonces, al empezar notarás muchas agujetas en los hombros y en los bíceps, porque son los músculos que más hacen fuerza al estar haciendo la fuerza contraria al viento, sobre todo los hombros, porque están articulando todo el movimiento de aguantar la vela. Pero sobre todo es la parte de torso hacia arriba, de la cintura hacia arriba que trabajas. Yo nunca he hecho protecciones, nunca le he visto el interés, porque además para poner los pies aquí es muy incómodo con los zapatos y me siento más libre sin protecciones para maniobrar y hacer los trucos y todo. Cuando no tienes mucho nivel empiezas con segunda mano y compré una vela barata, botavara barata y mástil barato, y cuando ya tenía más nivel y quería empezar a hacer trucos me compré los footstraps y la vela y el mástil nuevo para poder tener más maniobra y más juego. La tabla mía me ha costado 100 euros, el pie de mástil 35 euros y los footstraps 25 euros. Luego la botavara 50 euros de segunda mano, el mástil como es de 70% carbono 250 euros y la vela además 300 euros. Si haces a un alto nivel tienes que tener la vela en buen estado para tener mucha maniobrabilidad. Si compras material de segunda mano te lo puedes hacer por menos de 300 euros seguro. Para comprar la vela no tienes que saber mucho de windsurf, solo tienes que mirar que no tenga agujeros, ninguna reparada, tampoco ninguna superficie de plástico
que sea recubierto porque eso es una reparación. Otra cosa que es importante, lo que nunca tienes que comprar nuevo, es la botavara, porque como ves, aunque seas muy bueno, a veces te vas a caer. Entonces la botavara es lo que protege la vela de rasguñarse contra el suelo, y esa siempre tienes que tener una botavara de segunda mano que puedas machacar. Bueno, ya ves que la tabla tiene sus años, tiene su uso, ¿ves? Los tornillos también llevan mucho tiempo, entonces yo creo que ya iría siendo hora de cambiar los ejes de la tabla, pero de momento me aguanta, es decir, las ruedas también tienen 3 años, los tornillos tienen 3 años, la tabla tiene 3 años, y como de momento aguanta, pues no voy a cambiarlo. Es un long, entonces no hay mucho speed wobble. Lo que sí pasa es cuando te pilla una piedrecita que te giras un poco hacia la izquierda o la derecha y tienes que corregir el rumbo, pero speed wobble nunca pasa, ¿no? Hice esta tabla con 15 años, por lo que no tienes que ser carpintero para hacer esto, para montártelo tú mismo. Básicamente esto solo es tener la tabla, el material y el ingenio para montártelo tú, y las ganas también. Esto es muy divertido para, si te gustan los deportes del viento y el skate, para entretenerte un poco cuando no haya suficiente viento para hacer windsurf, que es lo que me gusta mucho. Esto ha mejorado mucho mi vida porque en Barcelona, que el viento no sopla muy bien todos los días, lo que sí sopla casi todos los días es un viento térmico suavecito con el que puedo ir con el windskate todos los días, mientras que el windsurf voy, digamos, una vez o dos cada semana.